La época de los expertos y de los gurús ya pasó. Cuando llegó Google, la inteligencia artificial, ya no hay que esperar. Hola amigos de Interview Trúcamelo. Hoy nos acompaña un experto en campañas electorales. Él es el señor Leonardo Gil, quien viene a hablar sobre el 5º Congreso de Comunicación Política que se va a realizar en la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Muy bien, contento de estar en Trúcamelo Digital. Gracias. Es un honor para nosotros contar con un experto en el tema que nunca pasa de moda, que es la política. Háblenos un poco sobre este interesante congreso, cuándo se va a realizar y el lugar. Bueno, lo primero es que para mí la época de los expertos y de los gurús ya pasó. Cuando llegó Google, la inteligencia artificial, ya no hay que esperar que el experto te diga una u otra cosa, sino que Google te lo dice. Pero bien, sin embargo hay que saber interpretar cada una de esas cosas. El día 3 y 4 de abril vamos a tener en la República Dominicana un evento que cambiará la forma de ver la comunicación de gobierno. Un elemento indispensable para una buena gobernabilidad ante cualquier Estado y ante los ciudadanos mismos. Va a ser en el Hotel Dominican Fiesta. Vamos a tener más de 18 conferencistas internacionales de categoría mundial que solo van a estar hablando del arte de comunicar gobierno. Cómo se debe hacer la comunicación de gobierno, que tiene como fin lograr consenso entre la población de las políticas públicas que emanan del Poder Ejecutivo. Eso significa que hay que contarlas bien para que la gente la pueda aceptar como bien. Y la comunicación política, la comunicación de gobierno, tiene que encargarse de eso. Generar ese consenso y disuadir el disenso que pueda generarse, que no sea tan potente que rompa ese consenso. Cuando comunicamos de esa manera, cualquier ejecutoria gubernamental a la población, entonces estamos haciendo una buena comunicación de gobierno. Excelente. ¿Puede mencionarnos alguno de esos expertos, los temas que van a tratar? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, a Mario Riorda, que es una autoridad. Mario Riorda estará hablando de qué significa comunicar bien un gobierno. Vamos a tener a Javier Sánchez Galicia, director del Instituto Iberoamericano de Comunicación Política con sede en Puebla, donde va a estar hablando sobre la estrategia en la comunicación de gobierno. Vamos a tener a Roy Campos, presidente de Mitoski. Él va a estar hablando acerca de la importancia de la investigación en la comunicación de gobierno. Vamos a tener a Beto Rentería, que va a estar hablando sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación de gobierno. Vamos a estar hablando también acerca del mito de gobierno, cómo comunicar los mitos de gobierno. Vamos a hablar de la comunicación bidireccional, cómo lograr una comunicación gobierno, sociedad, sociedad-gobierno. Vamos a tener unos paneles también, 2 paneles, un panel sobre relación medios y gobierno, y vamos a tener un panel también sobre relación gremios y gobierno. Vamos a estar hablando también de la comunicación de gobierno como una herramienta de transparencia en el sistema democrático y muchísimos temas más.
Súper interesante. Está todo, ¿verdad? Para el que está en el gobierno y los futuros políticos. Queremos saber también la importancia de las redes sociales. ¿Cómo usted lo cataloga antes de llegar en la campaña y después en el gobierno? Bueno, lo primero es que en una campaña electoral las redes sociales están jugando un papel importante, pero tenemos que entender algo. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, no es una estrategia. Hay gente que dice, no, hay que hacer la estrategia de. Realmente las campañas electorales, al igual que la ejecución gubernamental, se expresan comunicacionalmente. Eso significa que no toda comunicación es política, pero toda política se ejerce comunicacionalmente. Sí. Por lo tanto, hay que tener expertise diferente y saber qué es lo que vamos a decir. Lo más importante en la comunicación es saber qué voy a decir. Y eso representa, implica un sinnúmero de cosas para tú poder averiguar qué es lo que vas a decir. Hay que hacer diagnóstico, una investigación integral, cuantitativa, cualitativa, de social listening, de entrevistas a profundidad, de encuestas de opinión, etcétera, y todo eso te va a generar un diagnóstico. Es como cuando vas al médico con algo, lo primero que él te dice, toma, hazte este diagnóstico, este análisis. Y cuando tú vienes con el análisis de allá, él lo estudia y entonces prescribe y comienza a tratarte, a ver qué tú tienes, qué te va a dar, qué no. Pasa lo mismo en la comunicación política, en la comunicación de gobierno y en las campañas electorales. Todo parte de ese diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que estar bien hecho. Porque si me das un diagnóstico mal, te voy a prescribir mal y te voy a matar. Entonces necesita un buen diagnóstico y a partir de ahí el diagnóstico te va a decir, mira, no, lo que hay que decir es esto. ¿Por qué? Porque en la comunicación política y de gobierno, el mensaje no está en el mandatario ni en el candidato. El mensaje está en la gente. Y el trabajo del político no es que la gente los entienda, es que ellos entiendan a la gente. Y que ese mensaje que está en la gente, ellos puedan ser capaces de generar esa empatía y devolvérselo para atrás. Entonces, tienen que averiguar qué es lo que vamos a decir. Y no todas las campañas se definen por un mismo mensaje. Hay campañas electorales donde el mensaje que define esa campaña es la corrupción, por ejemplo. Hay campañas electorales donde lo que define la elección es la inseguridad. Hay campañas electorales que el tema que define la elección es la economía. Hay campañas que lo define el hastío. O sea, entonces tú tienes que averiguar cuál sería el tema que va a definir esa elección. Tienes que definir cuál es el mensaje que está en la gente. Y una vez eso, entonces tiene que hacer un mensaje. Ese mensaje deriva entonces un eslogan de campaña. Ese eslogan de campaña, entonces, al igual que el mensaje, deriva en ramificaciones conectivas dependiendo cuál es el canal de asimilación que tiene cada persona. Porque ese mensaje no se lo voy a dar igual a los jóvenes, porque el joven de Guachupita, que ni estudia ni trabaja, no es igual al joven de Los Cacicacos, que cuando se graduó de bachiller le regalaron un carro y va a UNIVE en un carro. Los dos son jóvenes y tienen 18. Pero son mensajes y realidades diferentes. Entonces eso tiene que tomar en cuenta eso. No, hay que darle un mensaje a los jóvenes. ¿A cuáles jóvenes? ¿A cuál? Entonces, por eso hay que hacer no solamente microsegmentar, sino nanosegmentar. Y al final esa nanosegmentación dará múltiples mensajes que entramos a la segunda parte.
ya yo sé cuáles son los mensajes. Ahora, ¿a través de qué medio lo voy a decir? Entonces ahí entran las redes sociales. Yo digo, bueno, vamos a hacerlo con las redes sociales. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, depende si hablamos en TikTok, ¿qué vamos a decir? Depende si hablamos en X, depende si hablamos en Instagram. Entonces, cada una de esas codificaciones para esos receptores o seguidores de cada una de esas redes tendrá una nomenclatura específica para que le pueda llegar. Pero mucha gente dice, tenemos una estrategia de redes que es, sí, pero el asunto es que un like no es un voto, o un view no es un voto. O sea, ¿qué voy a hacer después de eso? O sea, después que yo logre que la gente voltee a verme, ¿qué hago después? ¿Cómo contabilizo quiénes son? O a lo mejor la métrica que me presentó el muchachito de redes, donde dice, mira, nos vieron 84 y tuvimos 92 likes. O sea, ¿cómo yo convierto eso a mi mundo real? ¿Cómo lo traigo de ese mundo virtual a mi mundo real? Porque al final, si yo voy a una elección, tú no ganas con view, tú no ganas con like, porque un like no es un voto. Tú ganas con voto. Entonces, viene la otra parte, ¿qué hago para convertir esos views o esos likes en votos? Porque al final las elecciones se ejercen territorialmente y se ejercen en una urna. No es en un computador o en una red. No. Entonces es en una urna. Fíjate cómo estamos en una sociedad de acarreados, donde la mitad de la gente no vota y la otra mitad hay que pagarle para que vaya a votar. Entonces, ¿cómo tú manejas todas esas variables? Y tú dices, pero yo tuve una campaña perfecta en redes. Sí, es verdad. Y yo he visto muchos candidatos, ganadores de campaña y perdedores de elecciones. Porque tuvieron una campaña hermosísima, pero no supieron cómo operar territorialmente esas cosas. Los equipos de campaña, ¿verdad?, también son determinantes al momento de, porque el día del voto, la movilización es importante. Sí, claro, por eso te estoy diciendo, o sea, tú tienes que tener indefectiblemente una estrategia territorial potente y sobre todo que tú puedas ir contando en cada paso y a cada día con que tú cuentas. Yo le digo a muchos de mis clientes, cuando no, yo tengo mucha gente, no, ¿cuántos son? No, nosotros tenemos, ¿cuánto? Porque lo que no puedo contar, con eso no cuento. Y tú ves a veces cómo gastan $1 millón en un evento en el parque de un pueblo trayéndote a 2 emboceros. Entonces, pero ¿cuántos votos ganaste con eso? No, porque había muchos. No, ¿cuántos votos ganaste? ¿Tiene alguien registrado? O sea, alguien se registró que dijo que sí, que va a votar por ti. ¿Dónde está? Una plataforma, cédula, contacto. No existe. Dirección. Entonces, lo que tú no puedas contar, con eso no cuentes. ¿Y cómo influye la imagen, esa foto del candidato en lo que es la campaña electoral? ¿Cómo le llega a la gente? Bueno, influye de una manera permanente porque es lo más visible y lo que más dura en una campaña. A veces yo he tenido candidatos que vienen donde mí con el afiche hecho y me dicen, mira, yo creo, pero espérate, lo que pasa es que ¿qué es lo que tú quieres transmitir? O sea, ya tú determinaste cuál es el mensaje de tu campaña. Esperanza, miedo, optimismo, pesimismo, o sea, ¿qué es lo que qué emoción es que vamos a transmitir? Entonces, tu foto debe decir esa emoción que vamos a transmitir sin poner letras. Entonces, imagínate a alguien que quiera transmitir rudeza y fortaleza, mano dura, y sale en una foto riéndose, o sea, es incompatible. No proyecta. Entonces, lo primero es que la foto va después que tú defines qué vamos a decir. Sin embargo, la mayoría de candidatos te lo hacen porque le encanta verse con una foto. Ya tengo el afiche. Y entonces toman una foto en algún cuestión de estar por aquí y a la esposa, mi amor, pero esta es la que me gusta, esta está más bonita. Porque el concepto es de estética, no de mensaje propiamente. Entonces, es un error que se comete muchas veces. Así que yo les recomiendo a los candidatos que antes de hacerse su foto, primero consulten, no un fotógrafo profesional, sino un profesional de la comunicación política y del marketing político. Sí, que sabe lo que va a proyectar.
Y cuando hablamos de ese mensaje que proyecta el candidato, todo eso tiene un preview que usted dijo, se hace un levantamiento, esa comunidad que necesita. Pero cuando hay una crisis, ¿cómo se maneja ese candidato en plena crisis? ¿El qué decir? Bueno, el asunto es que depende la crisis que sea, pero normalmente hay 3 pasos básicos en una crisis. Sobre todo, determinar qué es lo peor que puede pasarle al candidato. O sea, depende de la crisis que sea. ¿Cuál es el peor escenario que tú tienes? Así averiguar eso. Si cometió algún error, el próximo paso debe ser admitir el error y pedir perdón. Y el otro paso, generar acciones que demuestren que el perdón que él pidió es tan potente como la falta que cometió. Excelente. Entonces, cuando él hace eso, pues va a mitigar la parte de la crisis. Y cuando hablamos de los jóvenes que no se están involucrando y sabemos todo lo que hay detrás del día de y el día de las elecciones, ¿cómo podemos conquistar a esos jóvenes que sepan que no es solamente lo que dicen en campaña, que tienen que ver también, evaluar lo que es la trayectoria de ese político? Para eso tienen que generar confianza, generarle confianza, y eso implica un rosario de cosas. O sea, si no eres creíble, si no eres confiable, si no eres auténtico, entonces tampoco va a haber voto. Y lo que va a haber es mercantilismo. Porque yo no estoy votando por ti por las razones que debería. Yo estoy votando por ti por razones incorrectas, porque fulano me contactó y me dio 1,000 pesos. Entonces, eso es algo que va descrabajando la democracia dominicana y no se fortalece. Entonces, por eso tenemos acciones gubernamentales malas, tenemos funcionarios sin vocación de ser funcionarios, que mercantileros, que los sobornan, se dejan sobornar, buscan esto, son malos dando servicio a la sociedad, a la ciudadanía, desde donde están. Cree que la ciudadanía le está pidiendo favor cuando es un deber de ellos atenderlos y atenderlo bien y darle un buen servicio, porque para eso le pagamos. Pero no hay esa conciencia ciudadana. Como no tienen esa conciencia ciudadana, entonces las instituciones públicas, muchas de ellas, no son eficientes a la hora de ofertar el servicio a la ciudadanía, que es quien paga para que se lo hagan bien. Sí, y cuando hablamos, por ejemplo, usted nos puede mencionar algunas de las campañas electorales más efectivas y su relación con el discurso, el mensaje, ¿verdad? Que sabemos que tiene que ser muy directo. Bueno, esto es algo interesante, lo de la campaña, porque la mejor estrategia de campaña es toda y ninguna. La mejor herramienta, porque depende de cuál sea el entorno donde se esté desarrollando esa batalla en un momento dado. No solamente de la historia, sino los actores, los temas que definan. Un sinnúmero de cosas tienen que ver, que es tan dinámico que no permite que 2 campañas sean iguales, que es totalmente diferente una campaña a otra, aunque se encuentren los mismos actores, siempre el escenario es diferente, el entorno, el momento social, la parte socioeconómica, cultura, todo es diferente. Sí. Entonces, el consultor sí debe tener una caja de herramientas y debe saber usar esas herramientas para saber, cuando llega a una determinada campaña, cuál es la herramienta más idónea en un momento determinado. Si voy a utilizar el martillo, o si voy a utilizar el cincel, o si voy a utilizar un serrucho, o sea, ¿qué uso para este momento? Entonces, no hay una fórmula única para ganar una elección. Yo no puedo ponerme a hacer una fórmula única para ganarla, porque entonces simplemente la doy y a todo el que tenga esa fórmula ganó. Pero no pasa, no es así. ¿Y por qué la gente ya no cree en la política o en los políticos? Porque hay un dilema con este tema y lo estamos viendo ya
en el tema de la votación, que ha bajado bastante la abstención? Bueno, la razón está en los mismos políticos porque incumplen muchos temas y promesas de campaña. Entonces ese incumplimiento hace que la gente vaya sintiendo un poco más de desafección y cada vez que va cambiando por el otro, se da cuenta que es un rosario similar y terminan diciendo que para ellos todos los políticos son iguales. Y no solamente te dice que todos son iguales, sino que te dicen que todos los partidos son iguales. O sea, ellos no pueden diferenciar ideológicamente un partido de otro. No, todos los partidos son iguales. Entonces eso es peligroso porque va debilitando el sistema de partidos. Y la democracia como la nuestra está fundamentada sobre los partidos políticos. O sea que nosotros lo que queremos, y hacemos un llamado a que los dirigentes de los partidos políticos puedan reinventarse y hacer un mea culpa primero y después una gran reflexión de el por qué la gente no nos quiere. ¿Por qué no nos quiere? Porque si seguimos por ese derricadero, probablemente le estemos diciendo a la gente que anhelen un vengador y que anhelen a alguien que no sea político, porque como todos los políticos son iguales, yo quiero a alguien no político. Y resulta que puede aparecer un no político sin ningún expertise de nada, pero que sea habilidoso para denunciar problemas y que conozca los problemas, pero no tiene ninguna capacidad para resolver ninguno. Él solamente lo sabe decir y la gente lo sigue, y eso puede ser peligroso porque no está formado para dirigir un Estado. Entonces, si caemos en manos de eso, puede pasar un Chávez, un qué sé yo quién. Entonces, es mejor que los partidos se reinventen y que los políticos retomen, sobre todo los partidos políticos, retomen la democracia interna dentro de sus partidos. Así es. ¿Y dónde podemos encontrar más detalles del Congreso, sus redes sociales o algún contacto? Pueden encontrarlo en Instagram, Congreso 5G. Y todas las redes sociales, Congreso 5G, ahí van a encontrar todo. ¿Sabe que queremos un mensaje también para esos políticos que manejan ellos mismos sus redes sociales? Bueno, yo creo que lo más importante para un político es tener inteligencia humilde. ¿Qué significa tener inteligencia humilde? Saber lo que tú no sabes. Cuando tú sabes lo que tú no sabes, entonces humildemente inteligente, tú buscas al que sabe lo que tú no sabes para que te complemente y te fortalezca. Entonces creo que los políticos tienen que aprender a reaprender. Así es. Pues queremos un mensaje final recalcando, ¿verdad?, la fecha, el lugar y un llamado a todos los políticos dominicanos y esas personas, ¿verdad?, y los jóvenes también que están involucrados en la política, que siempre hay tiempo para poder seguir aportando a nuestro país. Sí, claro, nosotros estamos apostando a la profesionalización de la política dominicana y creo que este Congreso va a ser un gran aporte a visualizar las técnicas y herramientas efectivas para hacer una comunicación de gobierno eficaz y efectiva. Eso va a redundar en beneficio del gobierno mismo y de los ciudadanos y la población. Los esperamos a todos el 3 y 4 de abril. No te lo puedes perder. 3 y 4 de abril, Hotel Dominican Fiesta. Vamos a estar ahí con más de 20 ponencias internacionales, talleres, conferencias, etcétera, sobre el tema del excitante tema de la comunicación de gobierno. El futuro te espera.
Excelente, gracias, y a todos les hacemos una invitación de que asistan al 5º Congreso Internacional de Comunicación, porque hay que prepararse. Para nosotros ha sido un honor tenerle aquí por esta vía en nuestro programa, y a todos ustedes denle me gusta y compartan esta importante información.